Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a su programa Good Morning Espíritu Santo, o Buenos días Espíritu Santo. En esta sección que ya conocen o tal vez no, sea su primera vez viéndonos, se llama Jóvenes con Propósitos. Y bueno, el día de hoy tenemos pues un tema muy especial, quizás un poco diferente a lo que acostumbramos, pero bueno, esperemos que sea de bendición a sus vidas. Y antes que nada, nos gustaría mandarles saludos de parte de nuestros pastores, el pastor Carlos Nájera y el pastor Aliana, quienes les aman y les mandan un gran saludo afectuoso. Y bueno, ahí está la invitación también para todos sus servicios. Como siempre lo mencionamos, los domingos a las 10, ya gracias a Dios nos reincorporamos a los servicios dominicales. Y bueno, el día de hoy nos acompaña nuestro hermano, como ya es costumbre, ¿no? Nuestro hermano el evangelista Jorge Rodríguez. Dios le bendiga a todos los que nos van a ver y los que nos están viendo en esta transmisión. Dios les bendiga. Mi nombre es Jorge Alfredo Osorio Rodríguez, evangelista por la misericordia y la gracia de Dios. Y estamos aquí un día más para empezar esta transmisión y hoy le traemos un tema muy peculiar. Para empezar, no sé, vamos a decir el lema de la iglesia. Amén. Y pues bueno, antes que nada, pues igual recordarle a todos los que nos ven que estamos transmitiendo, antes era el horario de 10 de la mañana, pero ahora estamos de 9:30 a 10:30. Entonces, pues en ese horario vamos a estar. Y bueno, vamos a hacer nuestra declaración que siempre hacemos, con la Biblia en alto, así como lo hacemos en la congregación. Vamos a decir lo siguiente. Ahí donde estén pueden repetirlo en voz baja, si no pueden, están en su trabajo o aún en su corazón, no en sus pensamientos. Vamos a decirlo. Yo creo y confieso que la palabra de Dios es la voz de Dios. Por tanto, me refugiaré en ella, porque por medio de ella seré guiado a hacer la voluntad de Dios, para vivir en victoria, que es en Cristo Jesús. Amén. Y habiendo dicho esta declaración, pues lo voy a invitar a... No, bueno, si gustas que yo haga la oración o tú la haces para empezar. Sí, bueno, vamos a hacer la oración inicial, pues para darle gracias a Dios por este tiempo y pues para ponerlo en sus manos. Amén. Pues ahí es donde vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, te agradecemos por este tiempo, Señor, porque todo es para ti, Señor. Todo, Señor, lo que hacemos, todo lo que vivimos, Señor, todo nos ayuda para bien porque te amamos, Señor. Espíritu Santo Dios, yo te pido que vengas hoy, Señor, a este lugar, en nuestras vidas, que tu palabra fluya el día de hoy, Señor, como un río, Señor, como un río de agua viva. Y Dios mío, también las personas que nos escuchan, Dios mío, desde sus casas, desde sus trabajos, inclusive quizás desde las calles, Señor, donde se encuentren, Dios mío, llegue tu palabra, Señor, y que Dios mío sea una palabra que sea como un ungüento fresco, pero también sea como espada, Señor, que confronte, Señor, que penetre hasta el hueso, hasta lo último, Señor, para poder, Dios mío, cambiar vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios mío, reprende por nosotros toda influencia del enemigo, para que podamos recibir la palabra que viene de ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si lo creemos, decimos amén. Amén. Y pues bueno, vamos a pasar directo al tema. ¿Qué tal si nos platicas un poco de qué trata el tema de hoy? Hoy vamos a hablar acerca de la humildad. Vamos a hablar acerca de la humildad y también vamos a hablar acerca de lo que es lo contrario de la humildad, que podríamos decir que es el orgullo. Entonces, es un tema muy peculiar, es un tema que debemos de entender y también de platicar aquí y también de estudiarlo con base bíblico, porque sabemos que bienaventurados son los humildes de espíritu. Amén. Y lo que nos separa de Dios es el orgullo. Entonces nos vamos a ir a Salmo 138. Salmo 138, 6. Vamos a ver qué dice ese capítulo de la Biblia. ¿Qué dice acerca del humilde? Salmo 136. 138, 6. 138, 6, perdón, sí. Amén. ¿Sí me puede ayudar? Claro, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Amén.
a veces nosotros nos preguntamos por qué somos procesados en la vida. A veces nos preguntamos por qué somos procesados. O sea, por qué nosotros, al llegar a los pies de Cristo, muchas personas dicen, ¿por qué me va mal? ¿Por qué donde más me acerco, más me va mal? Sino lo primero que Dios tiene que entender, o nosotros, ¿qué tenemos que entender? Que a veces cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos con un corazón muy orgulloso y altivo. ¿Por qué orgulloso y altivo? Porque a veces creemos, entre comillas, creemos saberlo todo y tener la razón. Pero realmente estamos equivocados. Porque aún aceptando a Jesús en nuestro corazón, tenemos un corazón orgulloso. Por eso somos procesados, porque Dios no puede tener a un orgulloso frente. A veces cuando llegamos a los pies de Cristo, nosotros queremos tocar la corona cuando no hemos tocado los pies. Wow. Entonces nosotros, por eso somos procesados, por eso son los ataques. Porque entre más te acerques a Dios, más Dios va a arrancar de tu vida lo que no le agrada. Muy cierto. Para que tú puedas entrar con un espíritu humilde. Por eso las personas cristianas que nos están escuchando, los pueblos de Dios que nos están escuchando, por eso a veces no tienes un ministerio. Por eso a veces no te dan la oportunidad en la iglesia. Porque a veces tenemos un corazón orgulloso y altivo. En Salmo 138:6 nos dice que Él atiende a lo humilde, mas al altivo lo mira de lejos. O sea, prácticamente me está dejando entender el salmista David que Él atiende al humilde. Él atiende al humilde. Mas al altivo lo mira lo mira de lejos. Entonces en estos tiempos yo hice un cuadro comparativo para nosotros. Hablar cómo es una persona humilde y hablar acerca de lo contrario, de una persona orgullosa. Entonces el humilde, hay algo, es agradecido. Una persona humilde siempre va a ser agradecido, no tan solo con las personas, sino siempre va a ser agradecido con Dios. Mas, sin embargo, la persona orgullosa siempre va a ser una persona ingrata, porque va a empezar a culpar a Dios. Va a empezar a decirle, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me mandaste esto? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué haces el otro? Mas, sin embargo, una persona humilde es agradecido. Una persona humilde, aunque le vaya mal, es una persona que le agradece a Dios por tan solo tener un día de vida. Entonces el humilde es una persona segura. Una persona humilde es aquella persona que es segura de sí misma. Es una persona que es segura quién lo llamó y quién es en Dios. Amén. ¿A quién le sirve? ¿A quién le sirve? Exactamente. Es una persona que sabe a quién le sirve. Es una persona que lo mandas a hacer algo y es una persona, sí, vamos a hacerlo. Pero una persona orgullosa e inseguro. ¿Inseguro por qué? Porque cuando lo mandan a hacer algo, siempre está con el pendiente de ¿será que lo hice bien? ¿Será que lo hice bien en el sentido, será que le agradará al hombre, o le va a agradar a mi líder, o le va a agradar a mi padre, o le va a agradar a mi pastor? Cuando todas las cosas debemos hacerlo de corazón y hacerlo para Dios. El humilde siempre se va a aceptar su característica. El humilde, a pesar de que sea moreno, sea blanco, sea visco, no, siempre se va a aceptar tal y como es, porque la persona humilde sabe y entiende que es imagen y a semejanza de Dios. Amén. Mas, sin embargo, una persona orgullosa, Gerardo, es una persona que está acomplejada, una persona que no ama su físico, es una persona que cada ratito le está reclamando a su padre o a su mamá, ¿por qué no te casaste con uno güero alto, moreno, un güero alto, no, con ojo verde? O alguien, por ejemplo, bueno, yo Sí. que vale la pena, ¿no? A hacer esa aclaración. Muchas veces se confunde esa parte de la humildad con solamente el hecho económico, ¿no? Por decir, es que esa persona es humilde, pero se refieren a que no tiene dinero, tiene escasez o le faltan muchas cosas. Cuando en realidad hablamos de una humildad de corazón. Exactamente. Es una condición en la cual hay una
idea, ¿no? De que no, la persona no es alguien altiva, no es alguien no es alguien orgulloso, no es alguien pedante, no es alguien que se crea demasiado, sino que reconoce y tiene es muy consciente de quién es. Y no es alguien que se exalte a sí mismo, sino que busca siempre hacer las cosas de una manera correcta, ¿no? Digo, no solamente en la manera económica, y ya agregando lo que decías, ¿no? A lo mejor hay gente que reclama, ¿no? Quizás nos ha pasado igual a muchos hijos, que de pronto decimos, es que, ¿y por qué? Digo, ¿por qué tienes tantos, no, reclamando, ¿no? ¿Por qué tuviste tantos hijos y no ibas a poder mantener a tantos, ¿no? Sí. ¿Por qué esto y el otro? Sí. Hay muchos reclamos, ¿no? Entonces sí, no estamos siendo agradecidos ahí. Entonces son puntos de cómo saber que nosotros estamos siendo una persona orgullosa y nos falta humildad. Como decía Gerardo, a veces confundimos la humildad con apariencia, pero es que la humildad no va de la apariencia, la humildad va en el corazón. La esencia. Exactamente, la esencia, porque yo he visto personas humildes en carro de primera y he visto personas de tercera. He visto personas de tercera, pero le falta humildad. Le falta la humildad. Entonces, el humilde tiene una buena autoestima. Una persona humilde siempre va a tener una buena autoestima. Una autoestima no va tanto en aceptarte como eres. Por ejemplo, yo me acepto ya. Una buena autoestima, quiero decir, una persona humilde es aquella persona que tiene felicidad dentro de su corazón. Tiene felicidad, mas sin embargo la persona orgullosa siempre va a tener una baja autoestima. Una baja autoestima de sí mismo, no tan solo físicamente, sino también espiritualmente. Y también podríamos decirle que en la vida. Porque una persona que sabe lo que es en Dios es una persona segura. Y vamos a leer en Juan 3:30. Vámonos a Juan. Es un gran ejemplo de la humildad. Es un gran ejemplo que la Biblia nos da acerca de la humildad. Juan 3:30. Juan 3:30. Amén. ¿Qué dice Juan 3:30? Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Exactamente, en Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Es decir, Juan el Bautista, aún sabiendo que era profeta y bautizaba, aún se humilló y se hizo un lado para que Jesús brillara. Porque todavía Juan el Bautista dijo, no, pues yo necesito ser bautizado por Jesús. Yo necesito porque pues tú eres el Hijo de Dios. Pero ¿qué dijo Jesús? Aún Jesús y fue humilde porque Él dijo, es necesario que se cumpla todas las leyes por justicia. Es decir, Jesús aún fue humilde y respetó la autoridad que tenía Juan el Bautista. Respetó lo que era Juan el Bautista. Aun cuando Juan el Bautista reconocía que él era el enviado de Dios. Era exactamente. El que venía después de él. Entonces aquí en Juan 3:30 nos da unos de los ejemplos de la humildad de Jesús. Porque era necesario que toda ley. ¿Para qué? Porque Él vino a dar justicia. Entonces Él fue justo. Hay a veces que hay personas que estamos en la iglesia y a veces a veces hacemos cosas que no nos corresponden. A veces hacemos cosas que no nos corresponden y hacemos cosas donde Dios siempre nos va a probar en alto de humildad. Hay a veces que hay hermanas en la iglesia que el pastor lo manda a hacer algo y se atraviesa la otra hermana. O el hermano. O el hermano. Esa no es humildad. Aquella persona que anda criticando por lo que hace la otra persona es una persona altiva y orgullosa.
Una persona que no respeta ni la autoridad ni el nombre de los líderes. Una persona que está señalando, ay, que yo lo hago mejor que él, ay, esto, ay, el otro. ¿Por qué ponen a él si no lo hace bien? ¿Por qué ponen a él si no da fruto? ¿Por qué lo ponen a él? Es que no es lo que tú digas, es lo que Dios dice. Y si tú andas criticando y señalando a tus hermanos, eres una persona orgullosa y altiva. Y en la Biblia dice en Salmo 138:6 que Él atiende al humilde, mas sin embargo al altivo lo mira de lejos. Y hay personas dentro de la iglesia que Dios lo está mirando desde lejos por su altivez y su orgullo. Porque la persona humilde se hace a un lado para que otro brille. Y un ejemplo es la que estamos leyendo en Juan 3:30. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Aún Jesús se hizo a un lado para que Juan el Bautista brillara. Y hay personas dentro de la iglesia, Gerardo, que se creen más que el otro. No, es que yo lo hago mejor. No, es que yo lo hago y son hermanas que no dan frutos en la iglesia. Son hermanas que dicen, tengo 10 años en el evangelio, pero se parece que llevan un año repetido 10 veces. Y son de las personas que no dan fruto. Pero en la Biblia dice que el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Es decir, una persona orgullosa es una persona que es igualada y se cree igual que Dios. El humilde reconoce y lo que Dios le ha dado a otro. Una persona humilde reconoce lo que Dios le ha dado a otro. Una persona humilde dentro de la iglesia, aunque el hermano sea líder o esté en alabanza, aunque el hermano tenga un nombre dentro de la iglesia, es una persona que reconoce lo que Dios tiene. Una persona orgullosa nunca va a reconocer lo que la persona tiene, sino la va a cuestionar y va a dudar por su apariencia. Pero recordemos que cuando el profeta Samuel fue a ungir al nuevo rey de Israel, ¿qué le dijo Jehová? Tú ves la apariencia, mas yo veo el corazón. Aleluya. Eso me da a entender que David tenía un espíritu humilde. ¿Qué opinas acerca de eso? Es muy cierto. La realidad es que seguimos siendo seres humanos que finalmente conocemos a Cristo y muchas cosas deben cambiar en nosotros. Es decir, dice la palabra que tenemos que producir frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? De repente conocemos a Cristo, somos hechos nuevas criaturas, pero hay una lucha constante. Tenemos que renovarnos constantemente. Para que ni la envidia, ni el orgullo, ni la altivez, ni todos estos sentimientos o valores negativos vengan a nosotros. Porque en el momento que yo empiezo a sentir odio hacia alguien, yo tengo que decir, Padre, perdóname, en el nombre de Jesús te pido que me perdones, porque yo no puedo estar sintiendo esto por mi prójimo. Porque tu palabra dice que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Y si yo no amo a mi prójimo, dice la palabra, si tú dices que amas a Dios al que ves, al que no ves, pero aborreces a tu hermano al que ves, entonces estás siendo mentiroso. Exactamente. Y es un tema muy delicado, hermanos, porque a todos nos puede pasar. Y ahorita esto es solamente la introducción, todavía no hemos entrado al evangelio, todavía no hemos entrado en la palabra. ¿Qué dice la palabra? A ver, ¿qué dice acerca de eso? O sea, todavía estamos cocinando aquí. Esta es la pura introducción. Entonces, una persona orgullosa le cuesta hablar bien de los logros de los demás. Dice, el orgulloso todo el tiempo se compara con los logros de los demás. El humilde reconoce lo que Dios le ha dado a alguien. El orgulloso todo el tiempo se compara sobre los logros y si encuentra a alguien mejor que él, lo critica. Esa es la marca del orgullo. El orgulloso en una conversación solamente habla de él, de sus viajes, de sus casas. El humilde se calla y logra que otros sean lo que brillen. El orgulloso se alegra cuando a otro le va mal y se siente feliz, como aquellas personas que dicen, no sé por qué a la persona le fue mal, pero siento una mariposita, ¿no? Siento una felicidad y siento una alegría porque le fue mal, porque se lo merecía. Uy, qué feo sentimiento. Sí, no, más sin embargo el humilde. Una persona humilde cuando le va mal, se siente mal.
Cuando le va mal a alguien, Al prójimo. al Aunque prójimo, sea alguien que te pueda haber hecho exactamente, algo, ¿no? aunque sea su enemigo, ese me hizo la guerra, pero tú ves un día que quizás le fue mal o algo, se siente triste, le duele. Mas sin embargo, el humilde, cuando tú te le acercas al humilde, le quieres corregir, es una persona que se queda callada y reconoce, pero el orgulloso se pone a la defensiva siempre. Tremendo. Y cuando le va mal, siempre le echa culpa a otros. Es algo que debemos de reconocer. Cuando nosotros culpamos a otros, estamos siendo orgullosos. Por eso, cuando nos acercamos a los pies de Cristo, ¿qué dice la Biblia, Gerardo? Dice, si reconoce o si con tu boca... Dice en el libro de Juan, si confesamos nuestros Pecados. pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero también, dice, limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿por qué? Porque ahí mismo nos está dando una clave. Si nosotros confesamos Confesar. nuestros pecados, y es algo que Adán y Eva no hicieron en el principio, confesar sus pecados. Desde el principio. Por eso nosotros, a ir a la presencia de Dios, tenemos que confesar nuestro pecado, reconocer que fallamos y reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, porque el orgullo fue lo que nos separó de Dios al principio. Entonces, una persona humilde es una persona que busca ser agradable a Dios, mas sin embargo el orgulloso siempre anda buscando al pastor y que el pastor me vea que estoy jalando la silla, o que el pastor o el líder me vea que estoy levantando, estoy barriendo. Mas sin embargo el humilde es el paciente. Es paciente, uno de los frutos del Espíritu. El orgulloso se enoja cuando le va mal. En Gálatas 1:10, si me acompaña, Gálatas. Ahí aportando a lo que dice Jorge, Sí. creo que algo clave es de que el humilde no busca reconocimiento. Pero para el altivo eso es su alimento, ¿no? O sea, realmente eso es lo que lo mueve. Sí, exactamente. O sea, el humilde siempre va a ser una persona callada, una persona segura, una persona que sabe quién lo llamó, una persona que sabe quién fue en Dios. Y una persona orgullosa siempre va a buscar que sea alabado, una persona siempre va a buscar que sea aplaudido. Amén. ¿Sí me acompañas? Es que así que dice 1:10. 1:10, sí. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aleluya. Amén. O sea, ahí en Gala, ahorita estamos entrando ya a Biblia. Tranquilo, hermano, los que nos están viendo, tranquilo, ahorita. A lo No me mejor quiera, no nos cambien, ¿verdad? Pero es que es necesario. Muchos nos quejamos, muchos, y esto yo lo he visto a las personas que no son de Dios, no son inconversas. Y aún las inconversas siempre han dicho, queremos la verdad de Dios. Queremos que se predique la verdad de Dios. Queremos la palabra de Dios tal y como la Biblia está. Queremos predicadores honestos, predicadores que no le agregan ni le añaden a la Biblia, predicadores que prediquen lo que dice la Biblia. Pero cuando el honesto predica, nadie lo escucha. Entonces, ¿por qué? Porque nadie quiere escuchar la verdad. Mira, dice la Biblia, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es más, cuando Jesús estaba predicando, ¿qué le dijeron los discípulos? Señor, prácticamente está diciendo, Señor, bájale, porque la gente se está yendo. ¿Qué palabra dura es esta? Dice. Ajá. ¿Quién la va a soportar? ¿Quién la va a soportar? ¿Y qué le dijo Jesús? Si quiere irse, váyanse también, vete también. O sea, por eso dice que el reino de los cielos sufre de violencia, porque solo los violentos lo arrebatan. Entonces, en Gálatas dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, nos pregunta. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Dios. Es decir, una persona orgullosa, su deseo es complacer a otros. El orgulloso siempre es solapado. ¡Ay! ¿Por qué dice el orgulloso siempre es solapado? Porque hay pastores Líderes. y líderes aún, y miembros, todo en general, que solapamos a un orgulloso.
y le damos conflay y galletita para que no se vaya de la iglesia y se endulcen. Pero ¿qué cosa es eso? Bueno, ya no voy a entrar ahí, ¿verdad? Ahora sí que hablando ya en temas meramente eclesiásticos, a lo mejor, usted que nos está viendo a lo mejor no se congrega, ¿verdad? Pero, y dirá, no, ¿para qué me voy a congregar? Sí, así son. No, realmente creo que es importante hablar de este tipo de temas porque hasta en la vida secular, en la familia, en nuestra vida personal, podemos llegar a ser orgullosos, podemos llegar a ser altivos. Y eso nada de bueno nos puede traer, ¿no? Y hablando en la iglesia, si usted se congrega, si usted llega a una iglesia y ha observado cosas, déjeme decirle que nuestro papel dentro de la iglesia debe ser en humildad. Debe ser en humildad y en sencillez, no altivos, no orgullosos, no buscando la gloria nuestra, ¿no? Exactamente, dice la Biblia que bienaventurado el humilde de espíritu, porque de ellos será el reino de Dios. Aleluya. Bienaventurado, yo sé que vivimos en una carne, somos seres humanos, pero la Biblia me dice que el fruto del espíritu es amor, paciencia, templanza, benignidad, gozo. Más los frutos de la carne es celos, contienda, envidia, chisme, adulterio, fornicación. Yo sé que nos va a costar estar en este mundo que ya está perdido. Yo sé que nos va a costar permanecer en Dios, los frutos del Espíritu. Pero dice la Biblia que 7 veces cae el justo y las 7 veces Dios te levantará. Amén. Si tú caíste, hoy Dios te dice, al que nos están escuchando, Dios te va a levantar y te va a restaurar. A veces el orgullo puede ser la caída de muchos. A veces el orgullo puede ser la caída o la desaparición de un matrimonio o de un negocio. Wow. El orgullo, ¿por qué muchas personas no reconocieron que Jesús, un carpintero, era hijo de Dios? Porque no reconocieron que Él era el Cordero, no reconocieron, y el que no reconoce es una persona orgullosa. ¿Cuántas personas anduvieron con Jesús en las calles, en Jerusalén, en todo, y no los reconocieron? Es más, tenemos un vivo ejemplo de Tomás. Resucitó Jesús, hasta no ver, no creer. Hasta que yo meta mis manos en las llagas. Ajá. O sea, él siendo todavía seguidor de Jesús, no reconocía. Aún estando con Jesús y viendo los milagros que hacía, por ejemplo, cuando resucitaron a Lázaro, aún no reconocía a Tomás, porque dice la Biblia que ahí estaba Tomás. ¿Qué más quería, no? ¿Qué más querías ver? Pero así es a veces. Entonces, ahora en rápido voy a entrar. ¿Qué fue la caída de Satanás? ¿Cuál fue la caída de Satanás? En Ezequiel 28:12. Vamos a buscar Ezequiel 28:12. Vamos a hablar acerca de la caída de Satanás. ¿Por qué Satanás fue expulsado del reino de Dios? Y vamos a entrar al tema. ¿Por qué? Entonces, debemos de ser, yo no vengo aquí para tirarte palo, ni para tirarte piedra, no. Porque la fe y la salvación es personal y individual. La fe nos va a salvar en estos tiempos de crisis. El gobierno de este mundo o el gobierno de México está cayendo por el orgullo. Los padre contra hijo, hijo contra padre se están peleando por el orgullo, porque ninguno quiere aceptar sus errores. El padre culpa al hijo, el hijo culpa al padre. Y el padre hasta culpa a su papá, al abuelito, pobrecito el abuelito, ¿no? Nada que ver, ¿no? Pero tenemos que reconocer en estos tiempos de crisis, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo... Entonces, estamos aquí dándote esta palabra para decirte que debemos de tener un espíritu humilde, un espíritu que sea agradable a Dios. Porque
porque vamos a entrar al reino de los cielos. En el libro de Ezequiel vamos a hablar acerca de Satanás. Ezequiel 28. Ezequiel 28, 4. 12, 28, 12. 28, 12. Y dice así la palabra. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Sigo adelante, ¿verdad? De hermosura. Hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. ¿Qué dice? Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabada de hermosura. Es decir, que Satanás era el camino de la perfección. Estaba lleno de sabiduría. Era perfecto. Dice, tú eras el sello de la perfección. La obra máxima ahí del Señor, ¿no? Ajá, era porque Satanás fue creado con maravillas del cielo. Nosotros fuimos creados aquí en la tierra con materiales de la tierra. Polvo de la tierra. Polvo de la tierra, pero en semejante a Dios. Satanás fue creado con cosas celestiales allá. En Ezequiel 28, 4. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Ok, aquí no dice, con tu sabiduría y prudencia acumulaste riqueza y has adquirido oro, plata en tus tesoros. O sea, Satanás era el camino de la perfección, era el sello de la perfección. Tenía sabiduría. Y todavía dice, acumulaste riqueza y adquiriste oro, plata y tesoro, dice la Biblia. Satanás. A veces hay personas que con su talento han conseguido oro, plata. Predicadores han conseguido muchas cosas. Entonces, ¿qué nos dice Ezequiel 13? 28, 13, ahí mismo, bro. 28, 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, amén. Todavía Ed adquirió toda piedra preciosa, oro, cornice, topacio, jaspe. O sea, esmeralda y oro, tamborines y flautas estuvieron preparados para ti. O sea, que todavía Satanás, cuando fue creado, lo preparaba una fiesta. Ahí sí que lo estaba preparando el mariachi. Para su creación, cuando van a nacer tus sobrinos, están esperando. ¿Y a qué hora ya nació, güey? Pero Satanás dice, aquí en la Biblia dice que Satanás tenía flauta, esmeralda y oro. Estuvieron preparados para él. Wow. O sea que todavía Dios recibió a Satanás como hijo. Y dice, wow, su vestidura era de oro y onice, de toda piedra preciosa. Hay personas hoy en día, Gerardo, que Dios los viste y lo calza. Hay personas que Dios los sana. Hay personas que Dios los bendice de todo vestido precioso y lo calza, pero se olvidan de Dios. Y luego en Ezequiel 28:15 dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras y te paseabas sobre el fuego. O sea, Dios los puso en el huerto de Edén. O sea, él se paseaba sobre el trono de Dios. O sea, era el consentido. Dice, en el 15 dice, perfecto eran todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Uf, ahí empezó. Ahí empezó todo. Ya después de que lo habían creado, tenía oro, plata, lo recibieron con muchas cosas, se paseaba en el trono de Dios, en las piedras de fuego. Dice, se halló maldad en ti. Luego dice, así dicho Jehová, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios en el trono de Dios sentado, wow, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón
como el corazón de Dios. Se halló maldad en ti. Luego dice, con la grandeza de tu sabiduría, contractaciones, has multiplicado riqueza y causa de tu riqueza se enalteció tu corazón. A veces hay personas que Dios lo multiplica bendice, y se olvidan de Dios. Luego en Ezequiel 17 dice, se enalteció, voy a leerlo de nuevo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplendor. Y yo te arrojé por la tierra delante de los reyes y te pondré que miren en ti. O sea, él se halló maldad en él. Y una de las razones por la cual Satanás fue porque quiso poner el corazón como la de Dios. Y el día en que nosotros queremos ayudar a Dios en el proceso, el día que queremos saber más que Dios, lo estamos poniendo a Él, comparando nuestro corazón como la de Él. Y una de las cosas que Satanás hizo fue el orgullo y la altivez. Como dice en Salmo, dice que al humilde lo mira de cerca, mas sin embargo al orgulloso de lejos. Es decir, Dios no puede corromper sus mismas leyes en el cielo, porque era una persona altiva, entonces Él no lo podía tener cerca. Por eso que cuando nosotros aceptamos a Jesús a nuestro corazón, tenemos que venir con un corazón constricto y humillado, no rechaza a Dios. Por eso Dios dio a su único hijo, para que todo en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. A todos los que nos están escuchando, si hoy tú reconoces que Jesús es tu Salvador, hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, llega salvación para tu casa. Amén. ¿Qué opinas? Totalmente necesario hablar de esto, porque saben que las mayores cosas que destruyen nuestras vidas son aquellas que no percibimos. Y si a lo mejor hasta el día de hoy no habías sido consciente de que hay orgullo en ti, de que hay altivez en ti, que falta humildad en ti, es tiempo hoy de reconocer. Amén. Dice la palabra, ¿no? Si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No digas, no, quién sabe de quién hablan, pero yo no soy así. Hay que reconocer. Vamos a reconocer hoy, hermano. Tenemos que estar en humildad. ¿Saben lo difícil que es esta parte a veces? Reconocer cuando uno está mal, cuando uno le falta algo, cuando uno no está completamente correcto. Pero es necesario que nosotros seamos humildes para reconocer. Seamos Amén. Humildes, porque si no somos humildes para reconocer, dice la palabra, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondrá. Pero si no has sido fiel en lo poco, si no quieres reconocer en lo poco, en este momento donde estás, no quieres reconocer, ¿cuánto más va a ser cuando tengas que Dios te bendiga, ¿no? Sí, amén. Entonces yo quiero recordarle a todos los que nos están escuchando, yo no te quiero dar a entender que si tú eres rico no vas a entrar al reino de Dios, no. Porque aún estando en el cielo vamos a ver personas que nosotros pensamos verlos. Esto no se trata de quien tenga más dinero no va a entrar, no. Porque en la Biblia había un hombre llamado Zaqueo que era cobrador de impuestos. Amén. Y que dice que Jesús iba entrando a la ciudad. Pero Zaqueo dejó su orgullo, porque siendo cobrador de impuestos, conocido por el pueblo, dice que él era de buena clase social. Entonces, como Jesús iba pasando, la multitud no lo dejaron ver a Jesús, porque Zaqueo era bajito de estatura. Pero más sin embargo dejó el orgullo al lado y dijo, yo necesito a Jesús en mi corazón por mi hija que está enferma. Yo necesito a Jesús ahora mismo en mi casa. Dice la Biblia que Zaqueo quería y no podía por la multitud porque era bajo de estatura. Y yo me imagino él queriendo entrar en la multitud, pero decían la gente, no lo vamos a dejar entrar porque él me cobró. No le vamos a dejar entrar porque me robó. Entonces dice la Biblia que buscó la manera de acercarse al maestro. ¿Qué dice la Biblia? Dice que él buscó un árbol llamado sicómoro. Un árbol llamado sicómoro es un árbol gigante cuyas raíces se salen de la tierra. Imagínate cómo luchó Zaqueo para subir en ese árbol gigante. Mas sin embargo subió. Y Jesús lo llamó y le dijo, Zaqueo, baja. El maestro no hace excepción de persona.
Cuando los fariseos y los escribas tiraron a la mujer adúltera, un gran ejemplo, una mujer que había pecado y era adúltera, Jesús se agachó y tocó la tierra, mas sin embargo le preguntó, o sea, que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y nadie tiró la piedra, porque en aquellos tiempos el que pecaba en adulterio tenía que ser apedreado. Pero Jesús se agachó y se fueron uno por uno de los fariseos y le dijo, ¿dónde estaban los que te condenan? No ha quedado ninguno. Del más joven dice al más anciano, o sea. Entonces, yo no vine a condenarte, no venimos a condenarte, sino te venimos a decir que pongas tu corazón a la mano de Dios, no que lo pongas como la de Dios, no, ponlo en sus manos. Jesús perdonó a Zaqueo siendo cobrador de impuestos, bendijo al hombre más rico en aquellos tiempos en la tierra llamado Job. Es que no se trata de lo que tengas, se trata de lo que eres por dentro. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Y algo que había perdido Satanás era el temor a Jehová. Porque en Proverbios nos dicen que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y él había perdido el temor a Jehová. Y algo que hemos perdido en estos tiempos es el temor a Jehová. Pecamos y lo lastimamos porque Él no quiere que nadie se pierda, quiere que todos seamos salvos, nadie. A veces una enfermedad viene por el orgullo. Y hay una mujer, vamos a buscarlo, está en Lucas, para terminar, para concluir. Está en Lucas 10, 11. No sé si me puede apoyar. Sí, claro que sí. Para concluir. Vamos a ver Lucas 10, 11. Entonces yo lo que te vengo a decir que Cristo te ama. Cristo te ama. Jesús dio la vida por ti en el Calvario. ¿Qué dice Lucas? Es Lucas 10, 11. Sí, 10, 11. No, 10, 38. 10, 38. Lucas 10, 38. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Seguimos? Sí, más adelante. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces dice la Biblia, aconteció que en camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió, y tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Es decir, que Marta estaba afanada en haciendo los quehaceres de la casa, en atendiendo a las visitas. Su vida diaria, pues. Su vida diaria, pues, de una mujer. Pero más sin embargo, María dice que se sentó a escuchar al maestro. O sea, dejó de hacer lo que hacía. Pero no era que se sentó más para escucharlo, sino que María entendía que no siempre iba a tener al maestro en vida y en la tierra. Wow, así es. En vida me quiero referir en carne. O sea, su no iba a estar con ellos porque iba a ser arrebatado, o sea, iba a resucitar, iba a estar en el cielo. O sea, tiene que aprovechar cada momento, ¿no? Que él lo tenía de frente. Dice, se sentó y escuchó. Entonces su hermana le dijo, Señor, mira, dile a mi hermana que me ayude porque mira el quehacer y esto, por favor dile esto y el otro. ¿Y qué dijo Jesús? Le dijo, respondió, Marta, Marta, afanada estás y turbada estás con muchas cosas. A veces en nuestra vida estamos turbados y afanados por muchas cosas y que solamente nos basta sentarnos y escuchar al Maestro, escuchar a Jesús. A veces hemos tenido un día pesado, un día ajetreado y solamente nos falta sentarnos en el sofá y hablar con Él y escucharlo.
A veces nos turbamos en la dificultad, en la escasez, lo que vive el país, lo que dice la noticia. Y tan solo vamos a encontrar paz, sentarnos con Jesús. Y todavía en la Biblia nos habla de la misma mujer que ungió los pies de Jesús. Que ungió los pies de Jesús. Una mujer, dice la Biblia, que estaba Lázaro, Marta y María. Yo me imagino que Lázaro, por haber sido resucitado, estaba con Jesús y se maravillaba y le decía: Señor, yo morí, resucité y tú me resucitaste. Y Marta, como siempre, afanada. Pero ¿qué hacía María? La misma mujer que se sentó. Yo me imagino a María entrando al cuarto con un perfume. A veces nosotros nos preguntamos: Señor, ¿yo qué tengo para ofrecerte? No tengo talento como Marta, que es una buena cocinera. La hablan para los 15 años, para la boda, porque es una chef extraordinaria. Te prepara un molazo, te prepara un pozol con cacao y horchata. Pero yo, ¿qué tengo para darle al maestro? O como Lázaro, a veces nos sentimos como Lázaro, porque Lázaro fue resucitado y hoy alguien que predique teología, alguien que hable, que tenga un testimonio, que estuvo en la droga, que resucitó, pero una persona que no ha pasado y no tiene eso, ¿qué tiene para darle a Jesús? Yo me imagino a María que salió con ese frasco de perfume. Yo me imagino a María que salió con ese frasco de perfume. No tengo nada que darle al maestro, pero le doy mi espíritu y mi adoración. Dice que se postró sobre los pies de Jesús y ungió su cabeza, ungió sus pies. A veces esto no se trata de quien predique bien, de que tenga título, que tenga esto. Se trata de tener un corazón humilde como aquella mujer. ¿Qué opinas, amado? Amén. Yo creo que una vez entrando en el camino del Señor, podemos tener metas, podemos tener anhelos en el servicio al Señor, pero tenemos que tener un corazón correcto. Tenemos que tener siempre la intención del corazón, es lo que cuenta. Y no por nada, en algún momento cuando los discípulos le preguntaban al Señor: Señor, cuando vengas en tu reino, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el que va a ser tu mano derecha? ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién va a ser aquel que va a destacar? Y el Señor les dice algo muy claro. Les dice: bueno, ustedes quieren ser los grandes. Y les dice: el más grande, dice, el servidor de todos. Tiene que ser el servidor de todos, el más humilde. Y dice: aún el más pequeño entre ustedes es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Entonces eso es. El cielo se gana con humildad. Amén, exactamente. Definitivamente, por eso Adán y Eva, ¿qué le pasó cuando Eva comió comió el fruto que Dios le dijo que no comiese? Entonces el Espíritu de Dios les preguntó al hombre: ¿qué hiciste? ¿Dónde estabas? Prácticamente, ¿dónde estabas tú, cabezón? ¿Dónde estaba? Y dice: la mujer que me diste. Y fue con la mujer. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué sucedió? Prácticamente está diciendo el Espíritu de Dios: ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? O sea, como que, Dios mío, ¿cómo si yo le dije? ¿Cómo pasó? ¿Qué sucedió? ¿Y qué dijo la mujer? Culpó a la serpiente. El hombre culpó a la mujer y la mujer culpó a la serpiente. Pero ¿cómo sería la historia si el hombre hubiera reconocido? Hubiera dicho: Señor, yo reconozco que descuidé, reconozco que te fallé, reconozco que no fui perseverante en tu presencia, reconozco que no soy agradable y he pecado contra ti, contra el cielo. Perdóname. Y la mujer reconozco que me dejé seducir por la serpiente. Reconozco que puse el corazón al lado tuyo, porque el Satanás le dijo: serás como Dios. ¿Cómo sería la historia si ellos hubieran reconocido? Pero no reconocieron. Es decir, lo que nos alejó de Dios fue el orgullo. Aún Caín, cuando mató a su hermano: ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda? ¿Acaso soy guarda? Como muchos dicen, no, ¿acaso soy niñero de mi hermano? Porque Abel había entregado una ofrenda a Dios, pero Abel lo hacía de corazón.
Mas sin embargo, Caín lo hacía con la actitud de ser aplaudido. Pero como Dios ve el corazón y escudriña los corazones, Dios no te va a pedir mucho. Dios lo único que te pide, y es fácil, es nuestro corazón. A Dios no lo vas a sorprender con tu carro, con el dinero, cuando Él es dueño del oro y la plata, es dueño de toda la creación de este mundo llamado Tierra, de nuestro sistema solar, del sol, de la luna, de todas las estrellas y galaxias que puede existir en este mundo, del cielo, del primero, segundo y tercer cielo y lo que exista. Es más, Dios, siendo Dios, pudiendo vivir en cualquier parte del universo, en cualquier estrella, en cualquier parte del trono, escogió tu corazón. Wow. Escogió tu corazón. Es más, si Dios tuviera un refrigerador, yo creo que tuviera tu foto pegado ahí. Si Él tuviera una cartera, tuviera la foto ahí en su cartera. Pero te tiene lo más profundo en su espíritu. Porque el hombre, dice la Biblia, que cuando fue creado del barro, no tenía vida. Y tenemos que recordar que Dios es espíritu. Y Él sopló aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Cuando pecamos, cuando el pecado del hombre vino, lo que muere y lo que sale de nosotros es el espíritu de Dios. Por eso hoy que están escuchando, hoy es la oportunidad que le entregues a Dios. Amén. Tu vida. Amén. Pues bueno, yo creo que ha sido un tema quizás algo diferente, ¿no? De lo que acostumbramos, o a lo mejor usted sí está acostumbrado a que escuchar la palabra de esta manera, pero sea cual sea el caso, ahí está la palabra. Ahí está, en la mesa. Nosotros nos retiramos, despacito. Entonces esa es la palabra del día de hoy. Les voy a invitar a que hagamos una oración para concluir. Y pues bueno, vamos a hacer la siguiente oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Por enseñarnos humildad primero. Usted, antes que todas las cosas, nos enseña con el ejemplo, Señor. Gracias porque tenemos en ti el mayor ejemplo de que ese es Cristo, que siendo en forma de Dios no estimó el serlo como algo a que aferrarse, sino que se humilló a lo sumo, dice tu palabra, y hasta la muerte y de la muerte de cruz. Hoy reconocemos, Señor, que hemos pecado. Hoy dile al Señor ahí donde estás: Señor, reconozco que he pecado y que mi pecado me aparta de ti, Señor. Reconozco que aún asistiendo a una iglesia o no haciéndolo, sé lo que está bien y lo que está mal, y he decidido hacer lo que está mal. Dios mío, perdóname. Todo orgullo y toda altivez en mí, Señor, quítala, Señor. Y ayúdame a ser humilde, manso y humilde como usted desea que yo sea, Señor. Ayúdame, Señor, a ser como tú y a ser menos, Señor, como el mundo quiere que yo sea, Señor. Ayúdame, Señor, a acercarme más a ti, Señor. Y que Dios mío pueda ser esa persona que tú miras de cerca, Señor. Y no un altivo, Señor, que ves de lejos, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, este ha sido el programa del día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Compártanlo, denle like, comenten ahí en la parte de abajo. Y bueno, así quedamos hasta el siguiente programa. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y mi hermano Jorge Rodríguez. Así que bueno, estamos en contacto y bueno, hasta la siguiente semana, mis hermanos. Dios los bendiga.